Letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en 5 de febrero, su programa gustado Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Comuníquense con nosotros, ustedes ya conocen nuestros datos. Aquí estamos en Radio Universidad, Televisión Universitaria. Y hoy, Gonzalo Guajardo, buenos días. Es 5 de febrero, estamos en vivo y hay muchas actividades en Querétaro el día de hoy. Así es, hay muchísimas actividades en Querétaro. Una de ellas fundamentalmente es la celebración justamente de la promulgación de la Constitución vigente, ¿sí? Y aunque por las estrategias nuevas de llevar los días festivos más cercanos al fin de semana, el 5 de febrero, es decir, la celebración de hoy, se trasladó al lunes pasado, antier, ¿no? Pero ciertamente el hecho de que hoy va a venir la presidenta... Está en la presidenta. Está aquí... Claudia Sheinbaum. Ajá. Esto le da relevancia nuevamente a la fecha y además... la ciudad de Querétaro se ha vuelto un caos muy dramático y han estado previniendo ciertos medios acerca de los espacios o de las vías por las que se puede transitar, pero también la suspensión de ciertos servicios, etcétera, porque efectivamente en estos momentos Querétaro parecería que está envuelta en una atmósfera caótica. Bueno, la política, tú sabes, los políticos, los gobernantes, hay una reunión de gobernadores, inmediatamente terminando la mañanera del pueblo, empieza la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la Constitución vigente, como bien tú lo dices. Habrá una reunión nacional con los gobernadores y hablarán de temas de importancia como es la seguridad. Los otros temas relevantes para Querétaro están siendo tratados en la mañanera del pueblo. Pero me refiero a que la política y los políticos construyen todo un escenario para ser observados como el Big Brother, como si fuera un reality show en donde ellos son los principales actores de sus desgracias, de sus desastres o de sus aparentes aciertos. Y al construir ese escenario, pues todas las consecuencias son para la población que día a día tiene que desplazarse de un lugar a otro para realizar sus actividades, su trabajo. Las consecuencias de los actos políticos, nosotros todos lo sabemos, que hay una enorme incapacidad de gobernantes que generan, en lugar de crear un orden, y que algunos hablan en el nombre del orden, lo que generan es caos, lo que generan es incertidumbre, lo que generan es un enorme gasto de energía, no solo para desplazarse, sino para seguir cometiendo sus fechorías, mi querido Gonzalo. Bueno, tú hace rato, para dar cuenta de esta situación que ahora has estado describiendo de desorden y de mala organización y de daño también incluso a la organización usual de la sociedad, dijiste que las autoridades parecían estar más interesadas en el reality show.
Sí. Usaste la expresión reality show, Ajá. que obviamente pues es en inglés y quiere decir el mundo del espectáculo. ¿Sí? El mundo del espectáculo. Lo traigo a colación no porque hayas usado la expresión, sino porque me parece que hoy más que nunca somos testigos de que en buena medida la función de los responsables de la política en el país, en el estado y en el municipio, están más atentos al reality show, es decir, están más atentos al mundo del espectáculo. Esto quiere decir, están más atentos a parecer, no a ser. Sí, ¿Sí? sí. Es decir, no me importa quién eres, lo que importa es qué pareces, ¿no? Y por lo mismo, muchas de las acciones, muchos de los movimientos, muchas de las palabras que se formulan en este mundo del espectáculo son más para dar una imagen que para lograr una organización efectiva de nuestra sociedad. En este sentido, la sociedad está cada vez más sometida a caprichos, y a los caprichos que no necesariamente dictan los medios, pero sí los interesados en que su imagen aparezca bonita, agradable, atractiva, y que dé la impresión de que efectivamente esos sueldos enormes que están recibiendo quincena con quincena se lo merecen. No todos los sueldos. No. Lo que hacen uso de su puesto, de su función. Exacto, sí. Bueno, me fui por el lado más inmediato y más... Más amable, Gonzalo. No más amable, sino más seguro. Es decir, podemos a través de ciertas secretarías o a través de ciertas dependencias ver cómo está el nivel salarial. Ajá. Pero todo eso otro que tú dices, de prestaciones o de regalías, de transacciones, etcétera, eso no lo podemos de manejo advertir. de información privilegiada, de por dónde podemos construir y generar comercios, industrias y recibir su tajada. De eso vive. Pero eso no lo podemos constatar mediante recursos totalmente confiables. Con mucha frecuencia sabemos que alguien se ha enriquecido de la noche a la mañana o últimamente, y nos preguntamos cómo fue posible, si era una persona que tenía pues un ingreso medio y cómo pudo de repente llegar a ciertas posiciones. Eso en ciertas familias o en ciertos individuos, pero hay otros que no nos explicamos cómo pueden estar viviendo. Entonces, ¿cómo conmemorar el 5 de febrero como esta promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Podemos rememorar como un acto de orden de la República, podemos rememorarla como la forma en que la Carta Magna es dictada para establecer la legalidad jurídica y las determinaciones de política pública que podemos seguir y que le dan identidad a nuestra República Mexicana. O la podemos rememorar como el reality show, es decir, aquellos actores políticos, actores de la política que quieren presentar una imagen al pueblo y el pueblo les devuelve una imagen que no les corresponde y que al mismo tiempo ellos quisieran cambiar, modificar para legitimarse en su función pública. No sé si me explico, pero ellos están
pretendiendo cautivar a una población para obtener su voto y obtener su legalidad política, su legalidad jurídica, que quizás no puedan sostener. Y no lo pueden sostener de muchas maneras, de muchas formas. Estoy hablando quizá también de una generalidad, Gonzalo, porque habría que distinguir quiénes están realmente comprometidos socialmente y quienes no lo están. Sí. Y estamos hablando de aquellos que son corruptos, de aquellos que no cumplen de manera cabal con la función pública que les debe corresponder. Estoy convencido de que hay gente en este país que está cumpliendo funciones que establece la ley, y por lo mismo que son confiables. Pero estoy también queriendo señalar que hay un ímpetu de ciertas áreas, de ciertos individuos, de ciertos espacios, donde lo importante es más, repito, parecer que ser. Y esto significa que se vuelven altamente desconfiables, porque no sabes si te dan un abrazo, un apretón de manos, porque realmente les da gusto verte, o te dan un abrazo, un apretón de manos para poder aparecer en las pantallas, para poder aparecer en la foto, para poder aparecer en el imaginario como alguien generoso, como alguien simpático, como alguien que está atento a las preocupaciones del pueblo. Pero en general, pero lo que advierto más bien es que hoy va dominando mucho ese afán de querer aparecer en la imagen como alguien maravilloso. Eso es lo que estoy queriendo señalar, ¿no? Con excepción de otras personas que más bien se muestran en su rudeza o en su malestar o en su generosidad, como también se da el caso, sin importarles el qué dirán. Uno de los cuales que se muestran así en su rudeza, para mí es el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿sí? Sí. Él se muestra rudo y es agresivo, y él piensa que justamente por la riqueza que tiene, por el tipo de relaciones que tiene, no puede ser juzgado negativamente. Pero también por su color de piel, también por su estatura, por Sí. el color de sus ojos, por el color de su cabello. Es decir, no solo lo que tiene detrás es dinero, mucho dinero, y el apoyo de los grandes capitales norteamericanos, sino también tiene una personalidad que al utilizarla asume una posición superior a los demás de raza, pero también una superioridad económica, política, jurídica, que le da la condición de menospreciar a cualquier otro ciudadano que no coincida con esa identidad y con esa imagen. Y se atreve como un bravucón a ofender a naciones enteras sin distinguir, y solamente a acercar a ellos a quien coincide con y no cuestiona su política ni su identidad. Sí. Acepto lo que me estás diciendo, lo acepto, y lo acepto de corazón, pero creo que la manifestación de Trump, cómo se manifiesta él socialmente, políticamente, no habla
aunque sí deja advertir el color de su piel, el color de su pelo, etcétera, sin embargo no deja advertir precisamente la raza, sino más bien se finca justamente en la riqueza económica. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que los Estados Unidos en estos momentos, desde hace tiempo, pero ahora se ve con mayor fuerza, viene resintiendo el no quedar en la palestra económica de las naciones del mundo, sino que ahora se manifiesta solamente como uno de los diversos focos de atracción económica, de atracción comercial que se han estado desenvolviendo en el mundo entero. Entonces, quisiera Trump, más allá del color de sus ojos, de sus pupilas, más allá del color de su piel, quisiera ser el representante, el presidente del país más rico del mundo, y resulta que China lo está desplazando. Entonces, hay un problema económico de base muy, muy fuerte que está afectando justamente a los latinoamericanos, porque nosotros como latinoamericanos, perdón por la repetición, seguimos poniendo los ojos en la esperanza, en la promesa que ofrece el acceso a los Estados Unidos. Y entonces mucha gente hace hasta lo indecible por cruzar el río Bravo, pasar a los Estados Unidos, y se encuentra allí con una política de desprecio, con una política de rechazo tan fuerte que está, por ejemplo, los hondureños, los guatemaltecos, hacen descansar su Producto Interno Bruto justamente en las remesas que les envían los migrantes hondureños, los migrantes guatemaltecos. Y algo similar está pasando con diversas islas a los alrededores de México, y con México mismo. ¿Cuánta gente está cruzando el país entero desde Tapachula hasta Tijuana, por ejemplo, para pasar a los Estados Unidos, repito, siguiendo con la esperanza del sueño americano, mientras que los Estados Unidos lamenta no seguir siendo la cabeza económica del mundo? La geopolítica hoy se convierte en un tema de prioridad frente a posicionamientos de política como es el neoliberalismo y frente a posicionamientos políticos en este esquema de mundialización que no coinciden con la globalización y con el neoliberalismo, y optan por otro tipo de posicionamientos más comprometidos socialmente, más progresistas, podríamos decir. Y en esta conformación de la geopolítica, históricamente, no sé si a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero esta conformación colocó a los Estados Unidos, al ganar la Segunda Guerra Mundial, coloca a Estados Unidos en la cúspide de las relaciones económicas, de las relaciones políticas para el mundo. Asia, Europa, le dan un lugar de el primer mundo y de aspiración, no solo constitucional, sino de aspiración de república a los Estados Unidos de Norteamérica. Europa, Asia, África, América, Oceanía.
aceptamos esa posición de Estados Unidos. Y ellos lo han ejercido con mucha claridad, imponiéndose a posiciones que no pueden necesariamente aceptar y coincidir ser como Estados Unidos, pero ellos se imponen, invaden, crean un conflicto bélico y se posicionan geopolíticamente en distintos lugares. La Guerra Fría, Rusia, bueno, anteriormente la Unión Soviética, tenía otro posicionamiento también parecido al de Norteamérica, pero con otra visión y otro concepto de sociedad y de hombre. Ahora los chinos buscan también con otro tipo de estrategias, quizás más comerciales, un posicionamiento de superioridad frente a Rusia, frente a Corea del Norte, frente a la India, frente a Estados Unidos de Norteamérica. Y tú has señalado aquí la importancia de esta multipolaridad económica que se está dando en el mundo y que los Estados Unidos resienten. Y la llegada de Donald Trump no es una llegada casual, sino es una llegada en donde se ha impuesto nuevamente el capital y una estrategia política de recuperar un posicionamiento que anteriormente Estados Unidos estaba acostumbrado a ello. Ellos les empezaba a dar gripe y todos los demás países comenzábamos a tener gripe y hasta influenza. Y ahora ya no. Entonces esto lo extrañan los Estados Unidos y quizás sea el principal motivo por el que un bravucón como Donald Trump se atreve ahora a insultar, a menospreciar, a agredir políticamente y económicamente a los países vecinos, queriéndolos anexar a su estado número 51 y más. A recuperar un posicionamiento que ya es muy difícil recuperar por la decadencia que está teniendo la sociedad norteamericana. Principalmente una decadencia de orden, de estructura y una decadencia económica. ¿Culpan a Biden? O pueden culpar a quien quiera, pero la realidad es que las demás naciones en su concierto han logrado un posicionamiento económico, un posicionamiento comercial, un posicionamiento político que ya no es tan fácil dejar. Sí, tienes razón. Y bueno, lo que al interior de los Estados Unidos o del régimen en los Estados Unidos se decida, pues sin duda es decisión de ellos. El problema está en esto que tú has planteado, de que al advertirse los Estados Unidos como dijéramos, la cabeza del desarrollo del mundo entero y más específicamente del continente americano, mucha gente ha buscado pasar las fronteras, llegar a los Estados Unidos para gozar de alguna forma de los beneficios que se han estado cultivando en aquella zona. ¿Eso? Yo creo que sí. El número de migrantes nos lo muestra. Hay muchos migrantes. Claro está que la cantidad de migración que hay de América del Sur, de América Central, de México hacia los Estados Unidos, se puede explicar desde muchos ángulos, pero sin duda, repito, se anda buscando el sueño americano, que es el bienestar, el disfrutar de ciertas cosas, y hoy parecería que el sueño americano consiste en dominar sobre una estructura
dócil en el mundo entero. Sí, muchos mexicanos migrantes que viven en los Estados Unidos votaron por Trump. Exactamente, sí. Me encontré a unos cubanos hace unos días, perdón por lo que voy a decir, porque parecería una acusación o un señalamiento negativo, pero no, es para poner en dinámica lo que quiero señalar. Eran 3 personas de alrededor de 50 años y hace 30 años salieron de Cuba huyendo para irse a los Estados Unidos y justamente allá se han desarrollado. ¿Se han desarrollado en qué? Pues como en los servicios, en la economía local de los Estados Unidos, ¿no? Pero lo que quería decir es que son negros. Son negros y ellos me decían con mucho orgullo que habían votado justamente por Trump, lo que acabas de señalar. Ellos me lo decían, nosotros votamos por Trump porque con él tenemos más garantías de ser beneficiados por las políticas económicas del nuevo presidente, ¿no? Y parecería pues que efectivamente la gente se muestra indefensa o incapaz de traducir las bravuconadas del señor Donald Trump en realidades, en hechos concretos que están dañando, que están afectando tremendamente en términos generales a la sociedad de los Estados Unidos. Y veía yo cómo, por ejemplo, al rato vamos a echar un vistazo por ahí, pero cómo, por ejemplo, en estos momentos, a raíz de estas bravuconadas y de que ha estado capturando a migrantes indocumentados y expulsándolos del país, sobre todo enviándolos a México, como si fueran todos mexicanos, o al menos es el traspatio donde pones tu basura, ¿sí? Los Estados Unidos parecen también estarse vaciando en el sentido de que cada vez aparecen menos trabajadores en la economía directa, como por ejemplo en la agricultura, como por ejemplo en los trabajos de albañilería, como por ejemplo en la economía informal que se desarrolla en las calles, cuando pones tu taquería o cosas así. Se está desarmando completamente el panorama de los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, estas bravuconadas de Donald Trump pretendiendo aparecer, pretendiendo que los Estados Unidos siguen siendo la gran potencia, no están conduciendo más bien al desastre en los Estados Unidos. ¿Y sí? Sí. ¿Y qué hacemos frente a esa situación? Decían, Trump se está dando un balazo en el pie. Con esas bravuconadas al principal país que perjudican es a Estados Unidos. A los Estados Unidos, en Norteamérica. Sí. Y en ese sentido, lejos de recuperar su puesto primordial que tenía hace décadas, está más bien hundiéndose en el abismo, ¿sí? Sí. Y esto sí es muy dramático porque los trabajadores o los que pasan por México para ir a los Estados Unidos están perdiendo también ya la posibilidad. Retomamos el tema, vamos a la identidad del programa y regresamos. Ándele. Bien,
Pues regresamos y vamos a pasar un video para más o menos seguir en consonancia con el tema de Donald Trump y las amenazas que ha estado haciendo para el mundo a partir del 20 de enero. Veamos y cómo se está resolviendo esto, principalmente en México y en el mundo. Adelante con el video. Vamos a ver. Homeland Security says there's somewhere between 10 and 12 million undocumented Aquí se immigrants está in the United entrevistando, esto lo decimos para quienes nos siguen por la radio y no ven por tanto las imágenes, se está entrevistando a Richard Wolff, que es un sociólogo de los Estados Unidos, y él habla acerca de las deportaciones que se están produciendo ya en el gobierno de Trump y cómo estas deportaciones resultan dramáticas y ridículas porque no son otra cosa más que atentados en contra de la población más pobre del continente y además mínima, porque está hablando Richard Wolff de una población de los Estados Unidos de más de 350 millones de habitantes, mientras que se están deportando o se está persiguiendo a trabajadores inmigrantes que suman en total aproximadamente 30 millones. Es decir, no alcanzan a ser ni siquiera una décima parte de los habitantes actuales de los Estados Unidos o de los que trabajan en los Estados Unidos, y sin embargo es justamente contra quienes se están dirigiendo las políticas de Trump. ¿Qué significa esto, Gonzalo? Que Estados Unidos está queriendo limpiar su territorio, limpiarlo de migrantes indocumentados principalmente, que pueden ser una amenaza para ellos. Yo creo que no. Yo creo que es nuevamente el buscar parecer más que ser. ¿En qué sentido? Esos 30 millones de indocumentados que operan en los Estados Unidos en realidad no están dañando, no están afectando a la economía de los Estados Unidos, porque son más bien los que se ocupan de tareas que los propios ciudadanos de los Estados Unidos o los propios habitantes que han tenido la gracia de ser blancos en los Estados Unidos no están optando por ellos. Es decir, no hay trabajadores que realicen ese tipo de actividades. ¿A qué actividades nos podemos estar refiriendo? Actividades primeramente agrícolas. Hay muy pocos agricultores en estos momentos trabajando en los Estados Unidos, y de esos una mínima parte son justamente indocumentados mexicanos o americanos del continente, ¿sí? Una segunda parte o una segunda población de trabajadores numerosa, donde se encuentra a los inmigrantes provenientes del sur de los Estados Unidos, son los que se dedican a los trabajos de construcción, la albañilería, y son, como dije, y también un número mínimo los que están haciendo, y son los que hacen las tareas más difíciles, como por ejemplo cargar sacos de cemento, de cal, estar con la pala haciendo la mezcla, etcétera, etcétera, o trepando escalones para subir a los pisos más altos en las construcciones. Esos son los indocumentados, pero ciertamente no están desplazando a los trabajadores locales. Y un tercer nivel, dijéramos, de ocupación de estos inmigrantes son los trabajos de aseo, los trabajos de limpieza, los trabajos de cuidado de las vías de los Estados Unidos.
y esos tampoco lo quieren los blancos. De manera que hay aquí más un intento de amedrentar a los latinoamericanos para que no sigan enviando o no permitan el paso de indocumentados, con excepción de los venezolanos y los cubanos. Es decir, los venezolanos y los cubanos están siendo aceptados en los Estados Unidos, pero no los de los demás países del sur del Río Bravo, esos no. Y otro es que Trump está expulsando a aproximadamente 550 indocumentados mexicanos por día, en estos momentos. Pero, como digo, es más un intento de mostrar firmeza, rudeza y respaldo de los trabajadores asentados bien y totalmente legales en los Estados Unidos, que realmente regular la productividad en aquel país. Hay que ser sociólogo para darse cuenta de esta política de Donald Trump. Este sociólogo está denunciando con datos lo que está pasando en Estados Unidos, en Norteamérica, pero es una decisión unilateral de Donald Trump. No está dentro de un tratado de comercio, no está en el TECMEC, está en una decisión unilateral por encima de cualquier acuerdo y está generando incertidumbre laboral no solamente en los indocumentados, sino en aquellos que están contratando a los indocumentados y que son empresas norteamericanas y que está produciendo una reacción. Y la reacción es que vamos a organizarnos, trabajadores indocumentados, para ver cómo podemos frenar esta decisión de Donald Trump, porque es una decisión arbitraria, violenta y que atenta contra la propia economía de Norteamérica, no solamente contra los indocumentados y todas las afectaciones que pueden tener para sus países de origen, porque las remesas que envían anualmente son remesas que permiten vivir a las familias de estos trabajadores y a una economía sustantiva de sus países de origen. Pero yo creo que también tiene otro ángulo que no hemos estado señalando y que convendría voltear los ojos hacia allá, que justamente estos indocumentados son contratados por pequeñas empresas o por centros de trabajo que son inestables, con la ventaja, perdón que lo diga de esta forma, con la ventaja para los patrones, es decir, para los que contratan y dan el trabajo, con la ventaja de que como están indocumentados, no pueden reclamar derechos. Sí. Y por lo mismo, hay en estos momentos un despliegue de cierto tipo de patrones, de cierto tipo de gente que maneja la economía subterránea en los Estados Unidos, que está contratando a los migrantes porque saben que ellos son en realidad una fuerza de trabajo muy grande, pero indefensa. Es decir, pueden esquilmarlos, pueden ofrecerles trabajos mal pagados, pueden exigirles acciones muchísimo más dramáticas de lo que nos imaginamos. Es decir, por ejemplo, someterlos a trabajo de esclavos auténticamente, ¿no? Sí. Es decir, parecería que estamos regresando a aquellas épocas de hace 3,000, 5,000 años, de gente que tenían en Egipto trabajando bajo régimen de esclavitud. Eso lo estamos viendo hoy en los Estados Unidos y por lo mismo está generando una economía subterránea
muy dramática porque está afincada en la explotación del hombre por el hombre. Sí. Eso es lo que fundamentalmente a mí se me hace espeluznante de estas imágenes que presentamos. Le voy a pedir a la producción si la repite, y ya no vamos nosotros a estar hablando. Pero está en inglés. Está en inglés, bueno, nada más vamos a estar leyendo, ya no haciendo comentarios, sino leyendo la parte que está en español para que nos sigan en radio. Otra vez, esta primera. Richard Wolff sobre deportaciones. La Guardia Nacional de los Estados Unidos dice que ha tenido que expulsar a indocumentados, y él, como economista, dice, déjame mostrar que 330 millones de personas que manejan los asuntos económicos en este país no pueden ser afectados por entre 10 y 12 millones de inmigrantes, porque a ellos se les acusa de ser la causa del desastre económico en los Estados Unidos, lo cual es ridículo. Es una excusa más que nada para ganar votos y presentar una realidad que no tiene nada que ver con la efectiva. Y hay otro número de inmigrantes indocumentados que son justamente los que se ocupan de la agricultura, que no lo hacen los locales. Y otra industria es la de la construcción. Son las industrias más grandes que reciben indocumentados en este país. Son la fuerza laboral, no la única, pero sí la fuerza laboral más rentable de esas industrias, que dan simplemente números donde incluyen a los inmigrantes indocumentados, pero no señalan los abusos que ocasionalmente o frecuentemente hacen ante esos trabajadores. Llega el viernes, todos van a la oficina por su cheque para llevar a su casa. José llega, espera en la fila para que le entreguen el cheque y le dice, va con el jefe y le dice, oye, no me han pagado. Dice, ay, qué lástima, es que nos ha ido mal últimamente, pero seguramente tú vas a recibir tu cheque la semana próxima con tal de que sigas viniendo a trabajar, aun cuando seas indocumentado. Y como no puede mostrar su residencia ni su permiso, entonces el trabajador vive aterrado todo el tiempo. No puede hacer nada y el empleador lo sabe. Los empleadores buscan precisamente a estas personas por esa razón, porque los pueden dominar y manejar, abusar sexualmente y de otras formas, precisamente por su carácter de indefensión. Por ejemplo, habla Richard Wolff acerca del espectáculo del deporte. Los deportistas ganan millones de dólares, pero justamente porque reciben o porque presentan el espectáculo frecuentemente, y eso cuesta al país. Millones de personas van a los espectáculos deportivos y entonces lo que invierten en pagar a un gran deportista, en realidad lo recuperan fácilmente. ¿Quién va a recoger la lechuga? ¿Quién va a cosechar la fruta? ¿Quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién va a lavar los trastos en el restaurante? Se pregunta Richard Wolff. Al final, cuando los clientes del restaurante se van ya a sus casas, se quedan los trabajadores indocumentados haciendo todo el trabajo, y ellos son los que sufren las consecuencias económicas en su casa, en las granjas. Si van los propios estadounidenses a buscar ese trabajo, seguramente van a querer ganar muchísimo más de lo que reciben los inmigrantes. En ese sentido, los trabajadores propios de los Estados Unidos, como decimos en México, los gringos, no son contratados en esos trabajos menores,
precisamente por las condiciones económicas, por las condiciones jurídicas en que se mueven esas pequeñas empresas. Y el gobierno de los Estados Unidos no quiere ocuparse del tema, y más bien dice que la inteligencia artificial es la que va a resolver el tema, pero no, dice el propio Richard Wolff, que es sociólogo, profesor, dice, de mí la inteligencia no se va a ocupar, más bien me va a desplazar. Y en este sentido, este video que acabamos de ofrecer es muy, muy elocuente, porque es un académico el que está diciendo en qué consiste el problema. Grave, ¿eh? El asunto muy grave. ¿Nos pueden pasar el segundo video, por favor? Este no lo vamos a leer porque está en español también. ¿Dónde está la raza? Nadie. Todo está vacío. Todo está vacío, miren. Ahí está. Nadie trabajando. En el ramo de la construcción y el campo, se ha notado mayormente la ausencia de trabajadores. Trae mi concreto, aquí está la pompa para tirar el concreto y no hay trabajadores, no hay. ¿Quién va a tirar esto ahora? Ahora que el gobernador busque personas para tirar esto, para tirar este piso, no hay trabajadores, ya, se fueron. El lonchero hoy no vende, señores. A esta hora, 9:30 de la mañana, esto estuviera lleno de gente, de muchos trabajadores latinos, inmigrantes, y no hay nada, señores. ¿Qué proyecto de allá? Son manadas de gente que se miran trabajando todas las mañanas, y es un proyecto que está en pleno apogeo. Por allá se miran 2 peloncitos en el techo, cuando allá andan como 10 personas siempre. No se mira nada, 3 carritos. Lo que estás ocasionando es increíble, Roy Santi. Hoy sí, amigos, para que vean, hoy sí está vacío aquí. Ya todos los hispanos ya se nos fueron. No hay nada. Uno que otra persona. Está totalmente vacío. Totalmente vacío, no hay nadie comprando. Es terrible, y esta sobre todo las áreas hispanas. Yo quiero ver cómo va a impactar las ventas, a ver si van a estar muy contentos con esa ley anti-inmigrante. Esta es la respuesta ahora de los trabajadores. Y a mí me parece, Gonzalo, que es un boicot organizado por los trabajadores para hacer sentir la importancia de su fuerza de trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y no solo en los Estados Unidos, se está invitando a que la población mexicana no compre en esas empresas que las sabemos que de alguna forma son capital de los Estados Unidos, como Walmart o tiendas de este tipo. Aquí en México no hay... se está organizando justamente la población para no ir a hacer compras a ese tipo de negocios. Bueno, entonces, la política de Trump para estos migrantes indocumentados es una política que para sus naciones de origen es subir aranceles, exigir 25%, exigir detener las caravanas de migrantes, aceptar que estén expulsando de los Estados Unidos a todos los migrantes que puedan no mostrar con documentos su estancia en los Estados Unidos y buscar distintas formas de controlar el acceso de migrantes a la entrada a Estados Unidos y poder detener en la medida de lo posible la delincuencia y principalmente la entrada de droga para los Estados Unidos. Como dices, como dijiste hace rato, Trump se está dando un balazo en el pie. Sí. O sea, está destruyendo la propia estructura que se había estado levantando durante siglos y sobre todo durante el siglo XX en los Estados Unidos se está destruyendo en el afán de querer aparentar la fuerza
que el bravucón ostenta. En la cúpula de la política internacional, entonces hay acuerdos. Y hay acuerdos en donde participa, en el caso de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, y a través de una llamada telefónica pueden acordar que no suban los aranceles en un 25% a partir del día 1 y 2 de febrero, sino que se detenga hasta el 1 de marzo, para poder mostrar que hay una disposición política y hay una voluntad para resolver los problemas de tráfico de droga y resolver los problemas de la comercialización de armas. Entonces, esos aspectos hay que considerarlos, Gonzalo, y me parece que las cuestiones de abajo, en donde están los trabajadores, y las cuestiones de acuerdo político en la cúpula, están buscando conciliar para que no se, pues no sé si se afecte tanto la economía de los Estados Unidos. Bueno, 3.4 millones de hogares de mexicanos están padeciendo hoy aquí en México la nueva política migratoria de Trump en los Estados Unidos. 3.4 millones de hogares, no de individuos. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra presentación de Tetras de hoy. Los esperamos dentro de 8 días y que pasen muy buen día. ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Lo veremos. Sí, gracias. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.